sermón es un anuncio extraordinario. Un anuncio extraordinario. Dice Lucas 2, vamos a leerlo del capítulo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice Lucas, está relatando acá, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, bendito Dios, porque este texto nos muestra tu nacimiento. Gracias, bendito Dios, porque realmente tu amor está aquí plasmado, Señor, en las páginas de nuestras Biblias. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, Señor. Queremos exaltarte, queremos darte toda la gloria, todo el honor. Queremos aprender, Señor, de este texto. Abre nuestra mente, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que nos muestre cada día más la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Por un momento vamos a estar viendo el cuadro que acá Lucas nos está escribiendo. Dice el texto, dice lo siguiente, dice que había pastores en la misma región. ¿De qué región estaba hablando? Obviamente, para saberlo, tenemos que leer el versículo 4, a donde estaba ahí José y María, en la ciudad de Belén. Y donde estaban estos pastores era cerca de Belén. Estaban entre una llanura que dividía. Si ustedes después buscan ahí el mapa en el Google, googlean ahí Belén y el lugar de los pastores, ahí ustedes van a poder ver que delimita justo, hay pastos ahí para estar con las ovejas y esto se me va a volar todo. Y ahí hay un límite y enseguida aparece el desierto. Se ve una foto satelital, es increíble. Hay pastos verdes y enseguida, inmediatamente, ahí está el desierto. Y estos pastores estaban allí. Si ustedes después, si quieren buscar, y los que están anotando, pueden ver en 1 de Samuel 16:11, era ahí donde David pastoreaba las ovejas de su padre. Era en ese mismo lugar. También nos dice
¿Cómo estaban estos pastores? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Según el texto nos dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La Biblia de las Américas dice, cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Estos hombres estaban, mientras sus ovejas dormían, estos hombres estaban cuidando el rebaño que les pertenecía o que eran contratados estos pastores para cuidar a esas ovejas. Y estos pastores obviamente estaban alertas a lo que podía llegar a suceder. Quizá podemos ver, como se ve que son varios los pastores, quizás podía ser que algunos estén durmiendo, como decimos nosotros, con un ojo abierto, ¿no? y el otro medio cerrado, estaban durmiendo y otros quizás estaban charlando. Podemos, imaginarnos la situación en ese momento de la noche. Estos hombres realmente eran hombres que, como decía recién, apacentaban animales suyos propios o ajenos. Pero veamos también un ejemplo de cómo eran estos pastores de ovejas. Y para eso podemos ver también lo que la Biblia nos enseña acerca de estos pastores como diría su gen, ¿no? Pastores de ovejas de 4 patas, no de ovejas, pastores de personas. Fíjense ahí 1 Samuel 17. Ahí nos da un poquito el panorama de lo que hacía el pastor. 1 Samuel 17, 34. Está hablando David ahí y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Estos hombres creo que no se sobresaltaban realmente si algo le iba a pasar. Estos hombres estaban cuidando ese rebaño por causa de estas situaciones. O por si le robaban las ovejas, o por si venía un león o un oso o algún animal depredador. Estos hombres realmente, como vemos, no temblaban ante una situación de peligro. Fíjense una descripción que hace Dios, que se compara a él con un pastor. Amós. Busquen ahí Amós. No se preocupen que Amós está en la Biblia. Amós 3:12. Amós 3:12. Dios está comparando ahí con un pastor y dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o las puntas de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de la... Bueno, y ahí sigue el texto. Pero fíjense la comparación de un pastor. Cómo Dios se compara con un pastor. Estos hombres corrían literalmente a esos animales depredadores, aunque sea para quitarle, como decía ahí, una pata, una oreja, pero necesitaban ellos, si no eran de ellos las ovejas, necesitaban comprobar realmente que ese animal fue comido. Pero estos pastores, ¿qué hacían? Corrían y aún de dentro de su boca sacaban parte del animal. Estos hombres entonces podemos ver que eran valientes. Estos hombres podemos ver que eran duros. No se asustaban de cualquier cosa. Realmente cuando había una situación de que yo creo que si me aparece un león a mí, yo hermano creo que no voy a salir a defender las ovejitas. Yo creo que voy a salir corriendo con las ovejitas.
me parece. Pero estos hombres, realmente la adrenalina que levantaban estos hombres, los hacía hacer realmente cualquier cosa para salvar al rebaño. Por eso eran pastores de ovejas. Pero ¿qué sucedió? Algo ocurrió esa noche que sobrepasó realmente todo lo que ellos conocían. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué le pasó a estos pastores? Fíjense Lucas ahí, el versículo 9 del capítulo 2. Tengan esto en mente, pastores, hombres rudos que eran capaces de pelear contra un león, un oso y contra lo que se le meta adelante. Algo pasó. Dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Otras versiones dice que se espantaron de tal manera. Otra versión dice que se conmovieron de tal manera que quedaron paralizados. ¿Qué pasó? Mis hermanos, si nosotros, no sé si alguna vez vieron algún cuadro o algún dibujo ahí en internet, alguna pintura de este hecho, que está el ángel que aparece el ángel así, rubio, con unos buclecitos, o sea, medio afeminado el ángel y los pastores con pelos en el pecho, rudo. Parece que el ángel le tiene miedo a los pastores. Pero acá nos está diciendo que cuando apareció el ángel, dice que tuvieron gran temor. Y no solamente eso, lo que apareció también acá fue lo que nosotros vemos en el Éxodo, cuando el Shekinah de Dios, la gloria de Dios, los guiaba o estaba en el tabernáculo. Estos hombres, lo que le pasó aquí, no solo también apareció cuando decía, ese ángel poderoso, fuerte, santo, sino que también a estos hombres se les apareció la gloria del Señor, que los rodeó de resplandor. Estas personas se encontraron realmente con su contraste. Ellos, pecadores, inmundos, y por otro lado, la majestad, la gloria del Señor, santa, perfecta. Eso es lo que le pasó a estos hombres. Lo mismo pasa o debería pasar cuando nosotros leemos las Escrituras y comenzamos a estudiar la santidad de Dios, la majestad de Dios y todas las perfecciones de Dios. Cuando leemos todas esas cosas, a nosotros entonces tenemos que ver un contraste y ver nuestra miseria, ver nuestra inmundicia, ver nuestro pecado, por semejante gloria que podemos ver en las páginas de las Escrituras. También podemos observar una y otra vez que Dios es el que se muestra, es el que se revela a nuestros corazones, así como lo hizo con estos pastores. Obviamente hoy no de una forma física, sino hoy a través de la palabra de Dios revelada, escrita y predicada. Así se revela Dios a nuestros corazones. Él se acerca al hombre. Él se muestra. Él muestra su gloria, su majestad a través de la palabra de Dios. Su palabra nos revela su carácter, su mensaje y todo lo que necesitamos. Así fue el mensaje que estaban recibiendo estos hombres. Pero veamos algunos pasajes más para ver las reacciones de diferentes hombres cuando Dios se les aparecía o un ángel se les aparecía. ¿Qué era lo que ellos sentían? Porque a veces podemos decir, bueno, estos hombres temblaron, tuvieron miedo, pero son esos hombres. Veamos, o sea, vamos a estar todo el día, obviamente, si llego a ver todos los pasajes que habla cuando Dios se le aparece a una persona, pero toquemos algunos. El mismo Lucas, ahí capítulo 1. Versículo 10. Lucas 1, capítulo 10. Lucas 1, versículo 10. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas, etcétera, etcétera. El sacerdote entrando al lugar santísimo. Un ángel se le apareció, y exactamente lo mismo que le pasó a estos pastores, a Zacarías le pasó. Se turbó, dice, también. Es una forma de como leemos con Habacuc. ¿Se acuerdan cuando Dios le habla y dice: pudrición entraron a mis huesos? Cuando escuchó la voz de Dios. Esa clase de perturbación le agarró a Zacarías al ver al ángel. No la gloria de Dios. Al ver al ángel que están ministrando siempre a Dios, servidores de Dios. Veamos otro más. Isaías, un capítulo muy conocido. Isaías 6.1. Isaías 6.1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, dice, alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz de los que clamaban. Y la casa se llenó de humo. Entonces, dice Isaías, dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto es lo que le pasó a los pastores. Inmundicia vieron cuando la gloria de Dios se le manifestó. Inmundicia vieron. Por la santidad de Dios, por cómo esos ángeles también reflejan esa santidad, pero no solamente eso, sino, imagínense que hacía mucho tiempo, 400 años, que la gloria de Dios se había ido del templo. La gloria de Dios ahora venía ahí y se le manifestaba a estos pastores. Si quieren después para anotar ahí, tenemos Apocalipsis 1 del 9 al 18. También tenemos Hebreos 12 del 18 al 29. Tenemos ahí la imagen de Juan. El Señor, en Apocalipsis 9, un ángel se le apareció y él se postraba a adorar. 2 veces hacía lo mismo. Porque es algo extraordinario lo que estaban viendo, algo que en su capacidad mental no cuadra absolutamente con nada. Es algo maravilloso lo que veían estos hombres. Y en Hebreos 12, si después lo quieren leer, ahí hay una comparación que el autor de Hebreos le dice: ¿vieron aquellos que estaban enfrente del monte Sinaí, que había truenos, humo, y que había trompetas, y que decía Moisés: ¡ay, que realmente espanto había en su ser! Dice el autor de Hebreos: ustedes se acercaron a algo más, peor, vamos a poder decir, a la ciudad celestial, a Jerusalén, la ciudad celestial. Y dice el autor de Hebreos: porque Dios es fuego consumidor. Todos tuvieron exactamente la misma reacción. Todos temblaron, todos tuvieron miedo, porque vieron su pecado. Porque vieron su pecado. La pregunta que nosotros muchas veces tenemos que hacer es: ¿temblamos ante estos pasajes cuando los leemos así como lo hicieron estos hombres?
Vemos nuestra inmundicia cuando leemos, como por ejemplo, la santidad de Dios. Muchas veces nosotros estamos como esos pastores, enredados en nuestras cosas cotidianas. Cuidando a mis ovejitas, estoy piola con los otros, charlando. Pero lo que nosotros debemos pedirle a Dios es que realmente abra cada día más nuestros ojos cuando leemos su palabra, para que Él nos revele más y más la gloria de Cristo, para que nosotros podamos caer postrados ante su presencia y exaltarlo y maravillarnos y alabarlo. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Como les pasó a estos hombres que vieron la gloria de Dios. Qué hermosas palabras realmente fueron para estos hombres tan atemorizados, avergonzados. Así como el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estos hombres escucharon realmente las palabras más hermosas y consoladoras. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, no temáis. Así les dijo Jesús a sus discípulos cuando caminaba en las aguas y ellos se turbaron en su corazón y se creían que era un fantasma. Le dijo: tengan ánimo, no teman, soy yo. No teman, tengan ánimo. En Apocalipsis, ahí Juan, en el capítulo 1, versículo 17, exactamente las mismas palabras consoladoras para que realmente nuestros corazones confíen. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan, tengan en cuenta esto, Juan estuvo con el Señor Jesús caminando, comiendo y aprendiendo. Y acá lo ve a Jesús en todo su esplendor y cayó como muerto a sus pies. Y él, dice, puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Aquel realmente que se reconoce pecador, aquel que se reconoce miserable, enemigo de Dios, que nada puede hacer para enfrentarse con semejante majestad, que sabe que lo único que él está perdido es perdido y lo único que merece es el infierno. Necesita escuchar primero estas palabras: no teman, no teman. Porque cuando nos enfrentamos a esa santidad, a esa perfección, lo único que vemos es inmundicia y realmente queremos decir: trágame tierra. Eso va a pasar cuando el Señor venga y van a decir: montañas caigan, tierra trágame. Y dice que las montañas van a huir porque no va a haber lugar para esconderse cuando Cristo vuelva. Pero ahora que estamos realmente en la gracia de Dios y nosotros que recibimos su gracia, cuando reconocimos nuestro pecado, Él nos pudo decir: no temas, no temas. Pero inmediatamente el ángel, ¿qué les dice? Que tiene algo bueno para decirles. Una buena noticia de gran gozo. De gran gozo. Buenas de gran gozo. Les dice que son nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Pueblo que Dios había determinado salvar antes de la fundación del mundo. De todo pueblo, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. ¿Por qué es una gran noticia entonces? Porque para un pecador arrepentido que vio su bajeza, el bálsamo más saludable es escuchar: no temas, un Salvador
te ha nacido. Es extraordinaria este anuncio. Dios estaba cumpliendo lo que había dicho, lo que había prometido hacía muchísimo tiempo, y repetía una vez, y 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, y miles de veces repitió en todo el Antiguo Testamento. Ahí se estaba cumpliendo. Un Salvador había nacido. ¡Qué gozo realmente para aquel pecador arrepentido! Cuando el Señor se le manifiesta y le dice: no temas, un Salvador te ha nacido. ¡Qué gozo! Y el ángel ahí nomás le da los detalles precisos de lo que tenían que hacer. Versículo 12 de Lucas 2. Dice: esto os servirá de señal. Fíjense, no se salgan del cuadro que Lucas pinta. Noche, se le aparece el ángel, la gloria de Dios, estos hombres paralizados. El ángel le dice: no teman, un Salvador les es nacido. E inmediatamente le dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y realmente, si nosotros leemos esto, es una locura. Estos hombres están aterrorizados por la majestad de Dios, viendo su propia miseria. Le dicen que hay un Salvador, y luego el ángel le dice que está envuelto en pañales. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es una locura. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ofrecer un niño que depende de sus padres? Pero es la misma locura que pasa cuando alguien escucha que el Salvador del mundo murió en una cruz. Es la misma locura. Es la misma locura. Pero así fue necesario que naciera este hijo, el Hijo de Dios, para morir en una cruz y satisfacer así la justicia de Dios. Y Jesús lo tenía en claro, su misión. Fíjense ahí en Juan 3, versículo 14. Juan 3, versículo 14. Y cuando Moisés, dice, levantó, estaba hablando ahí Jesús con Nicodemo, y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otro momento, Pedro escribe en su primera carta, ahí en el capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lucas, en el capítulo 9, versículo 22, el Señor Jesús, hablando, les dice lo siguiente, y diciendo: es necesario, fíjense, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y al tercer día resucite. Es necesario ver la cruz. El nacimiento de nuestro Señor Jesús, ahí comienza. No es todo. No es todo el nacimiento del Señor. Ahí comienza, porque el final está en la cruz. Nosotros tenemos que ver la cruz. En la cruz se hizo la obra de nuestro Señor Jesús. En la cruz es donde ese era mi lugar. Ese era sus lugares. Y si realmente no te arrepientes de tus pecados, vas a pasar muerte, dolor, porque tus propios pecados te llevarán a esa cruz. Es necesario ver la cruz. Es ahí donde el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Él ocupó nuestro lugar.
Él ocupó nuestro lugar. ¿Qué sucedió inmediatamente después del anuncio del ángel? Fíjense ahí en el versículo 13. Si esto era algo extraordinario, algo más Dios le tenía preparado. Y dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Otra traducción dice, paz para los hombres de su beneplácito. Paz para los hombres que son objetos de su amor, que son el depósito de su gracia y de su misericordia. Eso es lo que estaban diciendo los ángeles. Más ángeles aparecieron entonces y adoraban a Dios. Ellos adoraban a Dios porque ellos conocían al Hijo de Dios en su esplendor, en su gloria, en su majestad, pero adoraban a Dios porque el Dios perfecto, santo, estaba llegando al mundo. ¿Cómo no adorar a Dios, que hizo posible realmente que el cielo y la tierra que estaban enemistados, ahora Él mismo juntaba? El enemigo de Dios, el hombre, su pecado había hecho una separación entre Dios y Él. No había esperanza para el ser humano, solo juicio, y un juicio justo. Pero estos ángeles entendieron el mensaje. Estos ángeles vieron el comienzo del plan de redención. Un Salvador había nacido. La paz que había, la enemistad que había entre Dios y el hombre, ahora se iba a convertir en paz, en reconciliación. Gloria a Dios, dice los ángeles en las alturas. Algo que el hombre no podía hacer. Dice Pablo en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Es Dios que muestra su amor para con nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 10 de Romanos 5 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo en la carta de Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. La paz traía Dios, que había sido rota en Génesis 3. Dios es el quien irrumpe realmente, quien determinó irrumpir en un mundo pecador. Y esto es algo increíble. Dios que odia el pecado, que tenía que emitir su juicio contra el pecador, que si mataba a todo el mundo en ese mismo instante, es justo. Él determinó llegarse al mundo y dar a su Hijo, entregarlo para que Él muera por su pueblo, por aquellos que iban a recibir esa gracia, que solamente Dios en su pensamiento sabe por qué. Porque exactamente todos somos iguales, merecedor del infierno. Pero Él entregó a su Hijo Jesucristo por su gracia, por su misericordia, para establecer esa paz que hoy nosotros tenemos y disfrutamos con Dios.
Por eso ahí Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No tengo tiempo para ver este pasaje, pero mis hermanos, este pasaje no habla de que el mundo es tan malo que se necesita un gran amor para abarcar todo el mundo. No, esto está hablando de que el mundo merece el juicio de Dios, su castigo, y Dios determina pasar por alto porque ya ve que su Hijo Jesucristo va a morir por aquellos que Él vino a salvar. Es una realidad. Dios envió a su Hijo para abrir un camino, pero un camino real de salvación, no un camino de salvación que dependa de los hombres. Dios no vino a morir en la cruz y dijo, bueno, ya morí en la cruz. Todos aquellos que quieran venir a mí, bueno, y creen en mí, van a ser salvos. No es solamente eso, porque si dependería de nosotros, ninguno de nosotros iríamos a Jesús. Ninguno de nosotros. Él vino a morir en la cruz en lugar de, con nombre y apellido, para que su salvación sea una realidad y sea segura. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús cuando vino al mundo. Esa es la paz que Dios vino a traer al mundo. Esa es la reconciliación. Mi salvación estaba asegurada desde la eternidad. Pero hasta que Dios no me abrió mis ojos, yo no pude ver ese glorioso y majestuoso Señor. Por eso Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una salvación segura. Dios envió a su Hijo para que realmente todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él se asegura de que todos los que creen en Él son llamados por Él y salvados por Él. Es glorioso, mis hermanos, esto. Es glorioso entender el mensaje que hay encerrado, paz y buena voluntad. Estos ángeles entendieron esto. Estos ángeles entendieron esto y pudieron exclamar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios había determinado salvar a personas pecadoras que merecían el infierno. Él lo determinó. Y Él va a salvar. Y Él salvará. Y somos salvos por la eternidad. Y estamos garantizados que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Porque la salvación de Dios es segura. Esa reconciliación es una reconciliación verdadera que no depende de nosotros. Por eso los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas. La exaltación es a Dios, que hace posible que nosotros hoy podamos disfrutar de la paz con Él. Dios no iba a dejar que su justicia quede impune. No lo iba a hacer. El pecado debía ser castigado. La deuda era infinita, mis hermanos. Infinita, porque al que se le ofendió no es una persona, sino es a un Dios infinito. Muchas veces hemos dicho aquí como ejemplo que si yo voy con mi auto y atropello una mosca que se choca contra el parabrisas, nada me van a hacer. Si yo atropello un perrito del vecino, algo voy a, aunque sea me van a decir de todo, pero ya porque tiene una dignidad, es alguien querido, la mascota de. Si yo atropello una persona, tengo un gran problema,
porque somos criaturas de Dios. Pero acá el que se ofendió es Dios infinito. Entonces, mi pecado es tan infinito que lo único que puede pagar mi pecado es el infierno. Y la justicia de Dios tenía que bajar el martillo y decir que éramos culpables. ¿Y cómo realmente podía Dios dejar su justicia intacta y a su vez otorgarle perdón y reconciliación al pecador? Alguien debía de morir. Y ese alguien tenía que ser un hombre de carne y de hueso, pero a su vez tenía que ser infinito, porque su deuda era infinita. Nuestra deuda es infinita. Entonces, ¿quién es la persona infinita? Dios. Pero Dios no puede morir. Por eso se hizo hombre, mis hermanos. Jesús es su nombre. Nos ha nacido un Salvador. Increíble. Gloria a Dios en las alturas, dicen los ángeles. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hicieron estos hombres después de ver su indignación, su insignificancia, de escuchar el anuncio y entender el mensaje pronunciado por este coro de ángeles? Veamos ahí el versículo 15 del capítulo 2. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, dice, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en pañales. Y todos lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué hicieron esos pastores? Fueron a ver al niño apresuradamente. Mis hermanos, salieron corriendo a ver, dice, lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había anunciado. La pregunta es: ¿y vos qué vas a hacer? ¿Irás a Cristo? Dios es 3 veces santo. Dios odia el pecado. Él debe castigarlo. Su justicia te declaró culpable. Dice la carta de Hebreos: sin santidad nadie verá a Dios. La pregunta es: ¿eres perfecto? ¿Eres santo? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza? Si no es así, tu condena está sobre la cabeza, sobre tu cabeza. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo pudo decir ahí en el Areópago, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesús hizo posible lo que nosotros no podíamos hacer posible. Ser perfecto, nacer y vivir sin pecado, amar a Dios perfectamente, obedecer su ley y todo lo que Él demandaba. Murió en una cruz por vos, como si fuera vos que estás en ese lugar. Y Él tomó ese lugar. Lo único que podemos decir es: ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Y todos tus pecados serán perdonados. ¿Por qué? Porque un Salvador nos ha nacido. ¿Cómo nos alienta ahora el pasaje a todos nosotros que hemos creído en este Salvador tan grande, tan grande? Versículo 20.
Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mi hermano, mi hermana, exalta el nombre de Dios. Exalta a Dios todos los días, sean buenos, sean malos. Un Salvador nació para que nosotros podamos estar reconciliados con Él. Él ocupó nuestro lugar. Él es nuestro Salvador personal. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos santifica, Él nos protegerá hasta que Él vuelva o partamos en su presencia. Y Él nos glorificará. Él hace toda la tarea. Nos da la fuerza para poder orar, nos da la fuerza para poder leer la Biblia, nos da la fuerza para levantarnos cuando estamos desanimados. Él, a través de su Espíritu Santo, obra porque su salvación es perfecta. Gloria a Dios en las alturas. Exaltar el nombre de Dios, nada más. Nada más. ¿Qué más podemos pedir? Nada es comparable. Nada. Hoy escuchaba un mensaje del pastor Sugel justo acerca de este pasaje y decía, nadie en este mundo puede tener paz si no tiene paz primero con Dios. Es maravilloso. Nunca vas a poder encontrar paz en ningún lado y nada te hará satisfecho si antes no resolviste tu enemistad con Dios. Y nosotros que recibimos esa preciosa gracia, dice Pablo en 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos aprieta. Pensando esto, fíjense, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos recibido, mis hermanos, un anuncio extraordinario. Hemos recibido un Salvador compasivo, un Salvador muy grande, una esperanza única y sin igual. Sin igual. Hagamos como los pastores. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, como se le había dicho. Vamos a orar. Dios, cuánta misericordia, cuánto amor, cuánto despliegue de tu amor, Señor, realmente. Indignos somos de recibir tu perdón, pero te plació, Dios, no entendemos por qué, pero te plació salvarnos, reconciliarnos contigo. Dios, realmente nos postramos delante de tu presencia, porque nada podemos hacer, con nada podemos pagar semejante salvación. Solamente podemos dar gloria a tu nombre como esos ángeles le daban. Gloria a Dios en las alturas. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque Él es Señor, Él es Rey. Gracias porque los has resucitado, lo has sentado a tu diestra, porque ha quedado cubierta, satisfecho has quedado, Señor. Nuestros pecados han sido, Señor, pagados. Su justicia ha sido imputada en nuestra cuenta, Señor. Gracias, bendito Salvador. Gracias. Ten misericordia, Dios, de aquellos que no te conocen. Revélate, Señor, a sus pensamientos, a su vida. Muéstrale a ese Cristo crucificado en la cruz del Calvario.
Muéstrale que su pecado es lo peor que ellos tienen delante de un Dios santo, justo. Ten misericordia, Dios. Sálvalos. Porque solamente vos podés transformar el corazón de una persona. Como decían tus apóstoles, imposible es que alguien se salve, pero tus palabras fueron claras. Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Señor, salva por tu misericordia y por tu amor, y para que tu nombre sea exaltado. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.